Buenas tardes, bienvenidos a esta presentación realizada desde nuestra Asociación Cultural Anteayer Fotográfico Zaragozano a petición de la Casa de Aragón en Sevilla. Para nosotros es un placer estar, aunque sea de manera virtual y no físicamente, en las instalaciones de esta Casa de Aragón, que sentimos también como nuestra. Y bueno, lo que queremos compartir con todos ustedes es esta pequeña presentación que para nosotros supuso una gran importancia a nivel de difusión de fotografía antigua, porque en realidad nuestra asociación se dedica a eso, al estudio y difusión de la fotografía antigua de Zaragoza y provincia. Lo que queremos compartir es esta exposición que tuvo lugar en el Patio de la Infanta desde el 4 de noviembre de 2022 hasta el 31 de enero de 2023, en el que conmemorábamos el 170 aniversario del nacimiento de Josep Tomàs i Bigues, este pionero en los procesos fotomecánicos dedicados a las artes, a las bellas artes en España. En primer lugar, queremos agradecer el patrocinio y la organización de Fundación Ibercaja, así como a todos los colaboradores, amigos y seguidores de Anteayer Fotográfico Zaragozano, que participaron activamente cediendo sus colecciones privadas y también pues favoreciendo que esta exposición pudiera celebrarse en la ciudad de Zaragoza. Estamos ante una muestra muy singular de fotografía antigua en la que tenemos que recordar que es la primera vez que se hace en España en una serie de formatos murales y grandes formatos, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, que nos lleva a la Zaragoza de hace 115 años, porque estas imágenes recuperadas de los negativos de nitrato originales de la Casa Tomàs de Barcelona fueron obtenidos entre 1908 y 1923 aproximadamente. Se trata de 60 reproducciones obtenidas, como decimos, de estos negativos de nitrato originales de la Casa Tomàs de Barcelona, que hemos tenido esa oportunidad de poder exponer para disfrute de todos los zaragozanos y de todas aquellas personas que quisieron venir a visitarnos. Como decimos, no podíamos haber hecho esta exposición sin la colaboración de estos maravillosos cedentes, que fueron la colección Manuel Ordóñez, el archivo Moyat Moya, la colección José Luis Cintora y el archivo Javier Velázquez. Igualmente queremos agradecer, como no puede ser de otra manera, la cesión de piezas únicas procedentes de la colección Francisco Palá, que fueron expuestas en diferentes vitrinas en la sala, así como la colaboración exhaustiva de la Fundación Anastasio de Gracia de Madrid y el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña de Barcelona. Estamos viendo algunas de las fotografías que posteriormente van a ser mostradas con más detalle y en la que podemos ver con total claridad esa belleza, esa calidad artística que tenían las fotografías de la Casa Tomàs. Aquí estamos en la entrada del Patio de la Infanta del centro expositivo perteneciente a Fundación Ibercaja, que nos abrió sus puertas y nos dio esa oportunidad de traer una exposición, como decimos, única. Es la primera vez que se mostraban estas imágenes de Zaragoza de principios del siglo XX, con esta recuperación de estos archivos fotográficos perdidos. Recordemos que la Casa Tomàs de Barcelona cierra sus puertas en los años 70 y se queda disgregado este archivo fotográfico perdido, creíamos que para siempre, pero gracias a esta colaboración que hemos mantenido con diferentes instituciones y con diferentes coleccionistas, hemos podido traer para disfrute de todos. Para hablar de la Casa Tomàs de Barcelona o de la fototipia Tomàs, tenemos que referirnos inexcusablemente al pionero de esta saga familiar, a Josep Tomàs i Bigues, uno de los mayores precursores de los procesos fotomecánicos en España, que viajó al extranjero, que modernizó, como no podía ser de otra manera, estas artes gráficas españolas, que viajó por toda Europa y que además consiguió hacer diferentes líneas de negocio para aumentar esos beneficios económicos, empresariales, lógicamente, porque en primer lugar lo que le movía era este beneficio económico, pero por otra parte tenía una gran conciencia social. Recordemos que Josep Tomàs i Bigues comienza su andadura en 1871, fundó la revista La Renaixença, muy comprometido con los valores catalanistas, con el republicanismo catalán y también con esa puesta en valor de la cultura catalana, pero también de la lengua catalana, que en ese momento parece que estaba teniendo una menor repercusión. Esta saga familiar, formada en los inicios, como decimos, por Josep Tomàs i Bigues, va a tener una segunda generación y una tercera.
van a ser primero sus 2 hijos quienes le acompañen en su andadura profesional y posteriormente varios de sus nietos. Como decimos, esta empresa editorial se va a mantener a lo largo del tiempo hasta los años 70, cuando finalmente quede disgregado este archivo fotográfico, no solamente el archivo fotográfico, sino también el archivo administrativo, las maquinarias, se va a perder todo. Por lo tanto, estamos ante una pérdida patrimonial muy importante en toda España. Josep Tomàs participa activamente, ya hemos comentado que como editor en un primer momento de esa revista La Renaixença, pero también va a participar en otros procesos, bien como grabador, bien como, o mejor dicho, como fotograbador, donde además va a firmar esos clichés fotográficos que van a aparecer dentro de diferentes revistas, algunas de las que mostramos aquí, las más importantes en las que participó, como La Ilustración Catalana, Peliploma, Stadium, etc., donde además va a participar incluso escribiendo sus propios artículos. Josep Tomàs va prosperando en sus negocios a lo largo de los años, va a tener diferentes formas jurídicas, se va a asociar con diferentes personas, algunos de ellos de su propia familia o de sus propias amistades con los que había comenzado su andadura en esta etapa del republicanismo catalán que hablábamos en sus inicios, y en 1895 se va a construir una casa que va a ser fundamental para su negocio, para su vida familiar y para las generaciones venideras. Estamos hablando de esa casa taller, la Casa Tomàs, de estilo modernista, construida por Lluís Domènech i Montaner, uno de los padres del modernismo catalán y por extensión español, y que va a ser su buque insignia, el que se va a mostrar en esas reproducciones, en esos anuncios en los que va a aparecer en prensa escrita y donde vemos en la imagen cómo era esa maravillosa casa familiar, que bueno, en el piso principal era donde residía él con su familia, y en los bajos y en los sótanos los va a dedicar a esa casa taller, donde se van a desarrollar la mayor parte de las líneas de negocio que va a establecer esta Casa Tomàs. Como vemos, algunas de esas líneas de negocio en las que se va a introducir va a ser pues, desde la reproducción de cartelería para exposiciones de bellas artes, carteles taurinos, van a ser también, por ejemplo, pues, las impresiones para cajas de cerillas, estas virguerías realmente que estaban realizadas mediante la técnica de la fototipia y que lo que estamos viendo son los negativos originales, esos negativos de vidrio, donde después se estampaban esas fototipias que aparecían pues desde las actrices de teatro más importantes del momento, pasando pues por las también actrices de cine mudo. Eran coleccionables que aparecían en esas cajas de cerillas que experimentaron un boom impresionante a principios del siglo XX, desde finales del siglo XX hasta principios aproximadamente, que se convirtieron en objeto de deseo porque cada vez eran más demandadas, eran como álbumes de cromos. Llegado a 1906 vamos a ver las primeras postales de vistas de Zaragoza, pero tenemos que recordar que esa nueva línea de negocio que va a emprender la fototipia Tomàs, la Casa Tomàs de Barcelona, se va a iniciar en 1901. Es en esta fecha cuando comienza la primera emisión de postales, primero de Madrid, de Barcelona, de Valencia, y finalmente en 1906 vamos a ver esas primeras emisiones de postales. Esto no quiere decir que las fotografías que veamos estuvieran tomadas en esas fechas, algunas son anteriores, pero sí que se van a imprimir como postal en fechas sucesivas. Lo que estamos viendo es ese proceso fototípico, en qué consistía el proceso de la fototipia para llegar a la impresión de la postal. Lo que vemos es uno de esos negativos de nitrato que con esos pasos intermedios que ofrecían desde los talleres. Aquí lo que vemos son unas máscaras que se aplicaban para remarcar determinadas zonas de la fotografía, si querían destacar los cielos o si querían destacar el suelo, o por ejemplo se utilizaban pues eso, desde máscaras de contraste, pasando por lacas inactínicas o utilizando grafitos para remarcar pues desde los pliegues de la falda de una señora o el codo o un sombrero o algún detalle concreto que se quisiera destacar. Aquí lo que se hacía era que se procedía al encuadre de la fotografía, es decir,
Partimos de un negativo de vidrio de 13 por 18 centímetros, de ese disparo de cámara que salía del camarógrafo y que posteriormente se hacían unas fotografías, unos negativos más pequeños. Eran los negativos de nitrato los que nosotros hemos conservado, hemos conseguido recuperar para esta exposición y que son los que nos han servido para hacer esos positivados que luego han llegado hasta nosotros. Lo que vemos finalmente en ese proceso, la cianotipia, era una de esas pruebas de tiraje que se realizaban en un papel mucho más barato, más fino, con menos calidad, simplemente para comprobar que lo que se había decidido desde el taller era lo que realmente se iba a impresionar. Y finalmente se obtenía esa fotografía positivada, que era la que se emitía posteriormente y se vendía pues desde las tiendas de recuerdos, pasando por las librerías más afamadas de cada una de las ciudades. Recordemos que el proceso del coleccionismo de la postal tuvo un auge espectacular. Aquí vemos cómo sería más o menos algunos de esos procesos, esos pasos intermedios. No conocemos cuáles fueron todos porque no tenemos los archivos administrativos ni los archivos comerciales, ni siquiera se conservan las máquinas, pero sí podemos establecer una pequeña pauta, una pequeña cronología en el tiempo hasta llegar a ese positivado que finalmente repercutía en esa postal que luego iba a ser impresa y vendida. Como decíamos, la primera emisión de Fototipia Tomás se hace en 1901, tan solo una se hace de la ciudad de Zaragoza. Aquí vemos lo que es el Ebro, Zaragoza, el Ebro, realizada una única postal por el fotógrafo Joaquín Grasa. Sí que tenemos que destacar que Fototipia Tomás, o mejor dicho, su precursor, Josep Tomás, no era fotógrafo, pero sí contrataba a los mejores fotógrafos que había en la época. Por lo tanto, adquiría esos clichés fotográficos, se hacía una selección y posteriormente se emitían las postales que eran las que más gustaban, digamos, desde los propios talleres de la fototipia. Lo que vemos aquí es una orden de trabajo perteneciente a la colección Manuel Ordóñez, una de esas rarezas que ha llegado hasta nosotros y que podemos observar que había veces que se podían llegar a imprimir pues 10, 12, 14 de estos negativos, y en los que se establecían pues desde el número de tiraje, el número de fotografías que el número de fototipias que se iban a imprimir y también el número de emisión de estas. Lo que vemos en esta primera postal, que pertenece a la primera serie de postales emitidas de la ciudad de Zaragoza, es el Canal Imperial y la playa de Torrero. Como vemos, ya ha sido reformado el puente de América, aparece la dársena, aparecen esas barquitas cuando el canal todavía era navegable. Es verdad que en esta época ya se dedicaba más al recreo dominical, ¿verdad? Pues al ocio, a estas personas que venían, familias enteras, a pasar el día y aprovechar un poco las sombras del verano, que en el barrio de Torrero eran mucho más abundantes, lógicamente, que en el centro de la ciudad. En 1908, con la llegada de la exposición hispano-francesa, se emitieron miles de postales. Si hemos comentado con anterioridad que a principios del siglo XX, hacia 1900-1905, fue el boom del coleccionismo de las postales, tuvo un pequeño resurgimiento a partir de esta exposición. Con la llegada de visitantes de otros países a nuestra exposición, no solamente se emitieron muchas postales por el mero proceso comunicativo, sino que además se emitieron para ser coleccionadas. La que vemos aquí pertenece pues, a una de esas pequeñas series del recuerdo del centenario, que además fueron pintadas con escenas de los sitios por el pintor Mariano Olivera. En 1909 se hace una nueva forma de identificar a la Fototipia Tomás. Al águila que coronaba cada uno de los reversos de estas postales se va a añadir además este sello que aparece en la parte inferior de cada postal. Esto nos da una referencia a quienes estudiamos la fotografía antigua para saber en qué fechas fueron emitidas estas postales. Y aquí llegamos a otra de esas postales que pertenecen a la colección de Francisco Palá y que lo que representan es el coso zaragozano, ese coso alto que a veces distinguimos entre coso alto y coso bajo, el coso alto zaragozano,
ya con el Banco de Aragón trasladado desde la calle Alfonso I, donde estuvo ubicada originalmente desde 1910. Vemos la maravillosa portada del Palacio de los Condes de Fuentes, desaparecida, y, como no, en sus bajos lo que era el cine en la Victoria, que fue inaugurado también durante la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Aquí podemos observar una de estas rarezas que tenía también la fototipia Thomas, y es que en un momento en el que todavía no existía la fotografía en color propiamente dicha, sí que estamos viendo una postal realizada mediante la técnica de la tricromía o mediante la técnica de la cuatricromía, dependiendo del número de negativos de color que se iban adhiriendo. En este caso es una tricromía, por lo tanto eran 3 negativos con los colores básicos que se superponían y con unas tinturas se llegaba a conseguir este color que parece que está como pintado, ¿no? Son la colección que se llaman autocromas, como digo, una verdadera rareza que también pertenece a la colección de Francisco Pallán. Este proyecto arranca cuando María Pilar Gonzalo, que luego será comisaria de la exposición, acuerda con los coleccionistas la cesión de las piezas de nitrato que después formarán parte, ¿no?, de la muestra. Estas piezas son unas piezas muy delicadas, son unas piezas enormemente perecederas, por lo tanto exigen la inmediata digitalización. Y es el proceso en el que entramos a continuación, sobre todo a cargo de nuestro compañero José Carlos Rodríguez. El resultado que obtenemos de esa digitalización es tan asombroso, ofrece una calidad fotográfica tan grande, que es cuando nos planteamos el siguiente reto, que era, vamos a ver cómo podemos imprimir esto al máximo formato posible, porque bueno, todos estamos acostumbrados a ver nuestras fotografías en ordenadores, en las pantallas, en los monitores del ordenador, y ampliarlas, reducirlas, pero nadie tiene un monitor de 2 metros. El reto consistía en ver hasta dónde se podían ampliar. Es la labor que tuve el honor de realizar, más el consiguiente arreglo de las fotografías, porque aunque estaban en muy buen estado, 100 y pico años habían acumulado sobre ellas polvo, pequeños desgastes, pequeñas roturas que había que reparar. Una vez concretada la muestra, tuvimos la necesidad de diseñar un discurso que la acompañase. Obviamente el discurso consistía en la calidad, la belleza de las piezas y lo que representaban. Pero prácticamente de inmediato vivimos una experiencia extraña, que es el sentir la inmediata conexión con las personas que veíamos en ellas, con los fotógrafos, incluso con la empresa, incluso con Fototipia Thomas, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros, como ellos, estábamos viviendo una experiencia similar. El inicio, las primeras décadas de un siglo absolutamente cambiante, de un siglo que traía infinitas novedades y que iba a cambiar del todo la vida de las personas. Ellos a principios del siglo XX lo vivieron de una manera y nosotros al principio del siglo XXI lo vivimos de otra. Fototipia Thomas edita colecciones preciosas sobre arte, el arte en España, sobre imaginería religiosa, sobre pinacotecas. Sin embargo, las colecciones a las que nosotros tenemos acceso siempre recurren al mismo argumento, a la modernidad. Son postales, son nitratos destinados a postales en los que los fotógrafos que trabajan para Thomas captan los rincones, los lugares más modernos de esas ciudades. Porque aquí hay un matiz. Cuando la gente venía a nuestra exposición, les decíamos: ¿ustedes han venido a ver una exposición de fotos antiguas? Y no, nos han engañado. Las fotos son tremendamente modernas. Esto queda bien reflejado en las fotos que vamos a ver a continuación. La Universidad de la Magdalena no es nueva en ese momento, por supuesto que no. Es una universidad antigua, que viene de la Edad Media,
y una universidad que ha sufrido todo lo que ha sufrido Zaragoza, lo había sufrido ella, incluidos los sitios, los desastres de los sitios. Sin embargo, suponemos que esta fotografía está incluida en esta colección porque acababa de estrenar una fachada. Esta foto es de 1923, la fachada había sido renovada en 1912 por Ricardo Magdalena, probablemente el último de sus trabajos, de hecho lo firma póstumamente. De los edificios que vamos a ver ahora es el único que no conservamos, por desgracia. En la foto se puede ver un pasillo a mano derecha. Esa calle, que es el Coso, llevaba directamente al río y llevaba directamente al puente de hierro que fue inaugurado a finales del siglo XIX. Bueno, pues era imprescindible ensanchar el Coso a partir del bar, esa esquina que estamos viendo, y eso suponía eliminar todo el edificio. Por suerte, cuando se dictaminó su eliminación, hubo un grupo de parte de la élite cultural zaragozana insistió en conservar la capilla que había en su interior. En su interior estaba la capilla que era llamada de Pedro Cervuna, una capilla tardogótica con una bóveda de crucería increíble, que servía en ese momento de biblioteca. Por suerte momentánea, la capilla se salvó, pero el edificio, el resto del edificio fue derribado y esa capilla quedó sola, quedó aislada, sin el apoyo del edificio que la rodeaba. Por lo tanto, dados la inclemencia del viento en Zaragoza, del Cierzo, el frío, la humedad, porque el río está relativamente cerca, pues en 1973 el edificio se vino abajo, sin que siquiera se hubiesen sacado del interior los fondos que tenía. La biblioteca seguía ahí, por lo tanto quedaron los libros a la intemperie. La universidad que acabamos de ver en sus últimos tiempos se llamaba Literaria. Literaria, aunque había albergado todas las facultades, pero a finales del XIX ya existía en lo que hoy es Plaza de Paraíso, en aquel momento a las afueras de la ciudad, orillada al Huerva, un sitio realmente desaconsejable, habían dicho los urbanistas, pero fue ahí donde Ricardo Magdalena levantó la actual Facultad de Medicina y Ciencias, bueno, la actual, hoy alberga el Paraninfo. Una maravilla porque era una especie de pequeña ciudad universitaria en un espacio relativamente reducido que albergaba cosas como el Hospital de Clínicas, que hoy, por ejemplo, ya no existe. Y sin salir del ámbito estrictamente educativo, en este edificio que aparece en esta fotografía fue dedicado a Escuela de Industria, Artes Aplicadas y Comercio y Oficios, varios también. Es un edificio resultante de los que fueron levantados para la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Como ya ha sido comentado, o como será comentado más adelante en otras fotografías, su arquitecto acababa de regresar de París, había venido impresionado, Félix Navarro, había venido impresionado por la Torre Eiffel y le quiso dedicar un homenaje. No sé si a la torre, no sabemos si a los arquitectos que trabajaban con el metal, no se sabe si a los futuros visitantes franceses, y bueno, se decoró la fachada con estas pequeñas torres Eiffel, que por desgracia una reforma posterior en esa fachada, en ese ala del edificio, bueno, toda esa decoración con el reloj quedó eliminada. Y ya no en el ámbito educativo, sino en el ámbito cultural, al lado del edificio anterior, fue levantado el que con el tiempo será dedicado a museos. Es un edificio también de Ricardo Magdalena, a medias, con Julio Bravo. Es un edificio que fue pensado para el uso que tiene, todavía hoy tiene, como museo provincial. Hay que destacar que estas edificaciones que estamos viendo no existían unos años antes, no existían 20, 25 años antes, no existía. La necesidad de crear una ciudad moderna, una ciudad adaptada al nuevo siglo XX, incluía proveerla de una serie de edificios. Por ejemplo, el museo había existido en un convento exclaustrado y había hecho las veces de museo, ¿no? Pero ahora no, ahora las escuelas, las universidades, el museo son creados para ese uso, ¿no?, determinado.
en un orden absolutamente diferente, la ciudad tenía otras necesidades. En este caso era necesario crear un lugar donde se centralizase la matanza de los animales, de toda la cabaña ganadera, y el edificio no era estrictamente moderno, pero tampoco tenía en este momento, en el momento en el que es tomada la fotografía, que sobre 1910, tendría 25 años o tendría 30. ¿no? Es un edificio de Ricardo Magdalena. Si antes estábamos viendo la universidad, que fue el último, pues quizá esta fue su primer obra pública en Zaragoza. Y así como hemos visto el matadero, pues estamos viendo ahora el mercado central. El mercado central, muy poquito tiempo antes, no existía. El mercado se desarrollaba en una plaza rectangular enorme, más o menos ubicada en ese espacio, por supuesto al aire libre. Es una época en la que en las ciudades más avanzadas de todo el mundo se crean mercados similares a este. Mercados en los que las construcciones de cristal y de hierro tienen mucha importancia. Es un fenómeno importante porque va a suponer la reestructuración de un sector enorme, ¿no? Antes en el mercado estaban todos los tipos de alimentos, se vendían, pero también otras cosas como zapateros, como incluso escribientes, escribanos que escribían cartas a quien no sabía leer ni escribir, ¿no? Y bueno, a partir de este momento, en un solo recinto se reúne todo esto, lo cual supone una modernidad sin precedentes. Aquí tenemos la iglesia de Santa Isabel de Portugal, también llamada en Zaragoza la de San Cayetano. Es muy curioso que reciba estos dos nombres y es debido a que Santa Isabel, que había sido princesa de Aragón, se había casado con el rey de Portugal, había nacido en la Aljafería. Entonces el reino de Aragón quiso hacer un templo a una santa que era local, una santa de aquí. Cogieron un terreno que pertenecía a los teatinos, pero los teatinos tienen a su santo más famoso, San Cayetano. Por ese motivo, también en Zaragoza se le empezó a conocer como San Cayetano, hasta tal punto que esta plaza recibe incluso un tercer nombre todavía, Santa Isabel, San Cayetano o también la Plaza del Justicia. El Reino de Aragón tenía bien claro que tenía que quedar fehacientemente los signos de Aragón para que se viera que era precisamente una santa de aquí. Por eso en la fachada se pueden observar el escudo del Reino de Aragón y también por separado los 4 símbolos que forman principalmente el escudo de Aragón. Para datar esta fotografía ha sido muy curioso que nos tuvimos que fijar en el edificio que se ve al lado, que hasta 1909-1910 había pertenecido a la hacienda donde se cobraban pues, el impuesto del alcohol, de los tabacos, por ejemplo, pero a partir de esta fecha se empezó a derruir y se hizo un colegio, el Colegio del Buen Pastor. Entonces eso nos indicó que podemos poner que la fecha de la fotografía es alrededor de 1909-1910. Iglesia de San Miguel de los Navarros. Esta iglesia es de origen medieval, prácticamente, por lo menos si atendemos a la leyenda que circula por Zaragoza, de la conquista del rey Alfonso I el Batallador. Entre las tropas que lo seguían había muchísimos bearneses, que eran vasallos suyos, pero también había muchos navarros. Parece ser que entraron por esta zona, entonces el rey, el Batallador, les concedió esta zona para que de momento se ubicaran una vez que se aposentaron en la ciudad, y la iglesia de San Miguel, intitulada luego como de los navarros, precisamente para que tuvieran un lugar de culto. Pero quizá lo más curioso hoy en día que podemos observar de esta fotografía no es la iglesia, que más o menos, aunque con muchas remodelaciones posteriores sí que permanece, es el arco que hay a su lado, el arco del Duque de la Victoria. Ese arco, curiosamente, de las varias puertas que tuvo Zaragoza, es la que se edificó más moderna, a mitad del siglo XIX.
Se edificó porque una que había unos cuantos cientos de metros, pocos antes, estaba ya muy deteriorada, se había hundido varias veces, entonces decidieron que había que hacer una en la muralla. La muralla medieval pasaba justamente por ese lugar. La construyeron muy deprisa, la construyeron pues no con materiales excesivamente buenos, con lo cual casi según la inauguraron se les cayeron, tuvieron que volver a hacerla otra vez, y quien costeó y quien más insistió en hacer esa puerta fue el señor Will, que era un empresario bastante rico de Zaragoza, que había sido ministro también y que era sobre todo muy esparterista. Así que no tuve otra ocurrencia que insistir en que se le dedicara a Baldomero Espartero, duque de la Victoria, y por ese motivo pues siempre se le conocía como la puerta del duque de la Victoria. Claro, el problema es que cuando se empezó a modernizar la ciudad empezaron a pasar por ahí tranvías. Al tener que pasar los tranvías hubo que derribar los dos arcos laterales que ya en la fotografía no aparecen, allá ya no los vemos, y finalmente el arco pues en 1919 pues también hubo que tirarlo para que se pudiera cablear y pasar todos los tranvías hacia el barrio del Bajo Aragón. Bueno, aquí tenemos parte de la Plaza del Pilar. Es totalmente reconocible para los zaragozanos, por supuesto, pero para cualquiera que haya venido, que haya visto imágenes de Zaragoza, pues siempre aparece el Pilar y sus torres. Aquí, claro, por la toma desde donde está hecha, sí que vemos una torre, parte de otra, al principio de la imagen. Nos faltarían dos que están al otro lado, las que dan al río Ebro, pero que cuando se hizo la foto todavía no se habían construido. Tardarían pues prácticamente cerca de 50 años para que se edificaran. Una cosa bastante curiosa de esta toma de la Plaza del Pilar es que prácticamente ninguno de los edificios que salen, que podemos ver pues, en la fotografía, hoy en día no se puede volver a tomar esta imagen. Sí que permanece el templo muy cambiado, a pesar de que parezca que no, pero bueno, falta una serie de estatuas, se fueron haciendo otros añadidos y por supuesto al fondo que se ve la torre de la Catedral del Salvador, la primera catedral de Zaragoza, la catedral medieval. El resto de la plaza, el primer edificio, que solo se ve una parte, había sido un palacio del Renacimiento muy importante, pero que se había convertido en la delegación de Hacienda. Posteriormente se tiró para hacer una hospedería. Sobre todo lo que vemos enfrente era una barriada entera de la Posada del Obispo, que para ampliar la plaza prácticamente tanto como podemos ver en la imagen se amplió otro tanto hasta la Catedral del Salvador, para hacer una plaza enorme donde se pudieran hacer celebraciones religiosas, donde se pudieran hacer pues, una serie de actos que quedaran muy vistosos. Se quitaron árboles, se quitaron todo ese caserío con un montón de calles, un barrio entero, y dio lugar a la plaza que hoy todos podemos conocer. También, pues por finalizar un poco el paseo este rápido por la plaza, el edificio que a la derecha con dos cúpulas, en 1926 hubo un incendio bastante grave en la parte de arriba, que también pues parte del edificio hubo que reconstruirlo, con lo cual por eso decimos que hoy en día es dificilísimo el que pudiéramos volver a ver esta imagen. Iglesia de Santa Engracia. La iglesia de Santa Engracia en origen es una de las más antiguas de Zaragoza, incluso podríamos decir que data de la época romana. Cuando entró Alfonso I el Batallador en la ciudad, se encontraron que en la ciudad de Sarajusta, la ciudad musulmana, permanecían dos iglesias de culto cristiano. Una era la de Santa María, lo que luego hemos conocido todos como el Pilar, y otra era la de las Santas Masas, que estaba prácticamente ya fuera del muro de la ciudad. Esta de las Santas Masas se llamaba así porque era donde se encontraban los restos, o se daba por lo menos culto a los mártires que en el siglo IV, después de la persecución de Diocleciano,
hubo una serie de mártires que luego pasaron en los textos a ser innumerables. Parece ser que es una traducción un poco inexacta, ¿no?, sino más numerosos que en otros lugares. Pero bueno, el caso es que los restos, cenizas mezclados con tierra, pues dio lugar a ese nombre de masas tan peculiar. Luego sí que, como se encontró los restos del sarcófago de la principal santa del momento, que era Santa Engracia, pues ya el edificio pasó a llamarse así, pero formaba parte de un complejo grandísimo que era el de los Jerónimos, pero que en la Guerra de la Independencia parte de él, prácticamente todo, voló y solo quedó parte de la iglesia, que se terminó de restaurar a finales del siglo XIX. De hecho, en la fotografía pues tan apenas hará unos 9 o 10 años que se había terminado pues, de terminar una de las torres y de reconstruir casi por completo la portada. Esta es la actual Plaza de España. Prácticamente hoy diríamos que es el centro de la ciudad, no es el centro geográfico, pero sí es quizá la que más vida tenga y por donde más zaragozanos pasan a lo largo del día. Realmente el nombre que tenía desde siglos anteriores ha ido cambiando, ¿no? Fue durante muchísimos siglos la Plaza de San Francisco, porque en un lado teníamos el convento de los franciscanos de San Francisco. Lo que pasa que en la Guerra de la Independencia, pues uno de los que sufrió más duramente el castigo de los cañones y de los incendios por parte de los franceses, se destruyó, y cuando volvió Fernando VII, pues bueno, una manera de coger y, podríamos decir, claramente haciendo la pelota al rey, pues bueno, se le pasó el nombre de la Plaza de San Fernando. Así estuvo también muchos años hasta que se asentó ya una Constitución en España. Entonces se vio bien, sobre todo por la parte más progresista, que esta plaza tuviera el nombre de la Plaza de la Constitución. Y así duró hasta la Guerra Civil Española, en la cual ya se le puso el nombre actual de Plaza de España. La plaza realmente, cuando la Guerra de la Independencia, hace pues, un poco más de 200 años, no tenía estas medidas ni de casualidad. Era bastante más pequeña, porque en un lado estaba, como hemos dicho, el convento de los franciscanos, pero en el otro lado estaba el Hospital de Nuestra Señora de Gracia, que también fue volado en la Guerra de la Independencia. En esta fotografía, que también es muy reconocible pues para cualquiera que haya estado en Zaragoza o vea una imagen, pero sí que hay algunos datos curiosos, ¿no? Uno de ellos es el paseo central, que es el Paseo de la Independencia, que en el caso este sí que el paseo ocupa el espacio central, cosa que hoy en día no sucede, que está más hacia los laterales. También en ese paseo central se ve en el fondo un kiosco de la música que había sido trasladado desde la Plaza de los Sitios, actual Plaza de los Sitios, desde la Huerta de Santa Engracia, que se había puesto para el centenario de la exposición hispano-francesa, que en varias ocasiones pues, sale a lo largo de las fotografías. Y luego también algo muy curioso es una chimenea que asoma por encima de las casas, porque ahí estaba la Electra Peral, que lo que hacía era, bueno, lo que llamaban entonces una fábrica de electricidad, porque realmente era lo que hacían, fabricar electricidad. Aquí tenemos un rincón de la Plaza de España, antigua de San Francisco, antigua de San Fernando, antigua de la Constitución, en la cual podemos ver 3 edificios que actualmente, aunque sean totalmente reconocibles, pero no están tal y como los vemos. El primero, antiguamente había habido en los bajos un café que fue muy conocido en Zaragoza, el Café Suizo, y luego lo compró un banco, una entidad bancaria, y se hizo una reforma de todo el edificio y se le dio ese aire historicista. Incluso podemos ver, sobre todo en la azotea, en la parte de arriba, con ciertas connotaciones renacentistas. Ni aún así se volvió a reformar unos cuantos años más tarde, y ahora pues es diferente, aunque ya digo que reconocible. El que ocupa la parte central es la Diputación Provincial de Zaragoza del siglo XIX, que también años más tarde cambió totalmente de aspecto. Se le añadió una planta, se cambió también esa especie de frontón semicircular, se le puso otro triangular,
y hoy en día pues también es uno de los lugares típicos en Zaragoza para quedar en las escalinatas que hay delante, las escalinatas de la Diputación, que ya existían hace un siglo. Y el edificio de la derecha, que ha recibido varios nombres, pues el de la Joyita, porque en sus bajos había una joyería que era así muy recurrente para los zaragozanos, o también Gambrinus, también hay quien le llama el edificio Gambrinus por un café que había, que también tuvo años después una reforma y hoy en día, pues aunque esos tres edificios permanecen porque no se tiraron, pero los tres tienen totalmente un aspecto distinto. Esta fotografía nos muestra uno de los pocos vestigios que quedan de la época de los sitios. Es la Puerta del Carmen, que cuando la invasión francesa era una puerta que estaba casi recién construida, no tenía ni siquiera 20 años. En ella podemos ver que era una puerta como tal de la ciudad, porque ya se entraba y se salía, y a la derecha de la imagen vemos lo que es el Café de Levante, que aunque los propietarios dicen que estaba ahí desde finales del siglo XIX, nosotros podemos confirmar a través de otras fotografías que se inauguró en 1903. En el otro lado de la fotografía vemos uno de los kioscos que al ampliar la imagen podemos ver que vendían rosquillas. Y la puerta está muy dañada tanto de impactos franceses como de españoles. Lo que más se nombra son los impactos franceses, que son los que vemos en la parte que se ve, pero muchos más numerosos son los que hay por la parte interior, que son los que hacían los zaragozanos cuando disparaban sus fusiles para repeler la invasión francesa. A los lados de la puerta se ven unos polletes que servían para que cuando entraban y salían los carros no dañaran la puerta. Y a través de la puerta, como se puede ver en uno de los detalles, se ven los muros del convento de la Encarnación, que actualmente sigue en pie, aunque mucho más grande, es el que hace la rotonda de la Puerta del Carmen, y sigue en las mismas manos de la misma orden religiosa. Aquí se nos muestra el monumento a los sitios de Agustín Querol. Está situado en la plaza del mismo nombre y en el fondo se ve uno de los edificios permanentes que se hicieron para la exposición, que es el de Artes y Oficios, con una Torre Eiffel diseñado por Félix Navarro. La historia de este monumento es bastante peculiar porque se inauguró prácticamente al final de la exposición hispano-francesa, que se inauguró en mayo de 1908 y acabó en diciembre. El monumento no se inauguró hasta el 28 de octubre de 1908 con la presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Cuando se hablaba del monumento se decía que era un homenaje a los héroes de los sitios hecho de piedra y de bronce. Lo que vemos actualmente sí que es bronce, pero cuando los reyes inauguraron el monumento no había bronce. Cuando se estaba diseñando las figuras hubo un problema de retraso en el suministro del material y Agustín Querol, viendo que no podía llegar a tiempo a la inauguración, lo que hizo fue enviar en un tren los modelos de yeso. Llegaron a Zaragoza desmontados, en Zaragoza se montaron con mucha urgencia porque estaba prácticamente a punto de inaugurar. Se pintaron con pintura metalizada y en el momento de inaugurar lo que había era yesos pintados, no había ningún tipo de bronce. Posteriormente, cuando acabó la exposición en diciembre, se empezó a pensar en que había que traer las figuras hechas en bronce. Se mandaron a Barcelona otra vez los yesos y ya con más tiempo, sin las prisas de la inauguración, se fueron trayendo a lo largo de 1909 y en octubre de 1909 ya finalmente se puso la última figura y se consiguió que el monumento fuera tal como estaba diseñado por Querol. Si vamos viendo los detalles, aquí vemos uno de los laterales, se ve a las mujeres sobre todo arrastrando el cañón, está la condesa de Bureta y vemos un detalle de una señora que está amamantando a un niño que lleva en brazos. En otro de los detalles, aquí se ve más grande, se puede ver con más minuciosidad la señora. Aquí vemos ya grabado en la piedra, vemos al general Palafox y a la Torre Nueva, la desaparecida Torre Nueva, y uno de los momentos más conocidos de los sitios, que es cuando Agustina de Aragón encendió el cañón que estaba en la defensa del Portillo, lo disparó y consiguió anular la invasión francesa en ese momento de Zaragoza. Aquí lo vemos un poco más grande con el general Palafox, que está, parece que está mandando a las tropas, aunque en ese momento no estaba en Zaragoza, se había ido de Zaragoza mientras los demás luchaban. Aquí vemos uno de los episodios de 2 días antes
de la capitulación de Zaragoza es la defensa de la Sublime Puerta en la zona del Arrabal. Los franceses atacaban, los zaragozanos la volvían a levantar, la volvían a tirar, la volvían a levantar hasta que los franceses la dinamitaron, la bombardearon el 18 de febrero de 1809 y 2 días después Zaragoza capituló. Aquí se ve en más detalle cómo los zaragozanos intentan sostener esa puerta que finalmente cayó y provocó que con la caída del Arrabal Zaragoza se perdiera. Y aquí vemos un montaje de los 3 detalles, con una de las placas que pone que el monumento lo inauguró Alfonso XIII y otra de las placas que dice que la patria a sus héroes los recuerda como la defensa que hicieron en los sitios de Zaragoza. Aquí se nos muestra una de las imágenes que en los tiempos en los que se hizo era de bastante modernidad, porque vemos unas decoraciones, digamos, en la fotografía que apenas unos años antes no estaban. La barandilla que protege el puente de piedra, que es metálica, que se colocó en 1907, un año antes de la celebración del monumento, de la exposición hispano-francesa. En el Pilar también vemos que tiene ya 2 torres, también la segunda, la que se llama Nuestra Señora del Pilar, que es por la que normalmente entramos casi todos, se construyó también desde 1904 a 1907. Al fondo se ve la iglesia de San Juan de los Panetes y lo que preside la foto en cierto modo es un monumento también que se inauguró en 1908, también inaugurado por el rey Alfonso XIII en una de sus visitas, que estuvo haciendo, digamos, una ronda de inauguraciones de placas a los héroes de los sitios y de monumentos conmemorativos. Este monumento conmemora uno de los episodios que sucedieron poco después de la capitulación en 1809, cuando los franceses, contraviniendo todas las normas, digamos, que habían pactado con los defensores zaragozanos, tomaron a Sas, a Bogiero, que eran 2 religiosos que habían sido fundamentales en la defensa de Zaragoza, los mataron a bayonetazos en el puente de piedra, los tiraron al río, permanecieron bastantes días flotando en el agua y a la tercera persona que recuerda es al barón de Barsas, que no murió asesinado después de los sitios, sino que murió un poquito antes, cuando estaba defendiendo el puente de piedra, recibió una herida mortal y murió poco después. También se ve justo al lado de la Catedral del Pilar, que todavía no era basílica, el edificio que está adosado, que es la Casa de los Infantes, donde vivían los infanticos del Pilar, que se comunicaba por un pasadizo con la torre, una de las torres de la Ribera, con lo que los infantes no tenían que pasar por la calle para entrar a la catedral, después basílica. Esta imagen del Pilar que vemos aquí, ahora es imposible de ver, es una imagen que nos muestra cómo era la zona del coro antes de la restauración que sufrió el templo. Hay que decir que a principios del siglo XX había muchas noticias en la prensa que decían que el Pilar se hunde, y era literal, el Pilar estaba en riesgo de hundirse y de perderse para siempre. Se llevaron a cabo varias restauraciones y reparaciones, y lo que vemos aquí es una vista desde la puerta alta de la Plaza del Pilar. Vemos el trascoro y donde estaba situado originalmente el órgano. Vemos 3 capillas a la izquierda, que son las de la Oración del Huerto, la del Exeomo y la de la Virgen de la Esperanza. Siguen colocadas en el trascoro actual, pero en otra posición. Lo que se hizo para salvaguardar el Pilar, en este caso, fue desmontar completamente el coro, desmontar el órgano y moverlo un tramo de nave más hacia los pies del templo. Entonces, ahora, si los que hayan estado en el Pilar recordarán que hay un pasillo por el que, según la tradición, si pasas andando sin respirar se te cumple un deseo, pues el pasillo estaría a la izquierda de la imagen y todo lo que vemos estaría trasladado un cuerpo, como he dicho antes. Tampoco se pueden ver las decoraciones que hay en las columnas, que son una especie de flamígeros con unas llamas, porque lo que se hizo en la restauración fue desmontar todo, reforzar las columnas con hormigón y quitarle mucha decoración para que ganaran en solidez. Al fondo lo que se ve es una de las capillas más conocidas del Pilar, que es donde está el Cristo de los Milagros, que normalmente la gente, antes de ver a la Virgen del Pilar, entra, le besa los pies, le reza
y luego pasa a la Virgen del Pilar. Aquí vemos la parte de uno de los edificios permanentes que se construyó para la Exposición Hispano-Francesa de 1908. Se trata del Museo de Zaragoza. Los otros dos eran la Caridad y el edificio de Artes y Oficios, la Escuela de Artes y Oficios. Vemos la galería del primer piso y las columnas que separan la galería de lo que es el patio. Cuando se construyó el edificio de museos, se quiso hacer un homenaje a lo que era el patio de la Infanta, aunque la decoración artística de este patio de museos respecto al patio de la Infanta es muy diferente, no llega a su altura. Lo que es de destacar de la columnata de este primer piso es que todas las columnas tienen decoración vegetal, pero ninguna es igual a la otra, todas son diferentes. En las paredes hay unos moldes de yeso que representan los respaldos del coro del Pilar. Cuando, debido a su mal estado, hubo que desmontar el coro, se hicieron unos vaciados y se colocaron en las paredes como decoración del museo. Al fondo se ve el final de la escalera por la que se accede a la primera planta y de ahí a las distintas salas expositivas, y se ve una estatua que es de Federico Amutio, que él la tituló Por la Patria. En el año 63 el alcalde Gómez Laguna quiso colocarla en una de las plazas de Zaragoza y eligió la glorieta de Sasera, que está donde está actualmente el Corte Inglés, para la gente que haga mucho que no viene a Zaragoza. Allí había un monumento que se inauguró en 1909, que era un monolito diseñado por Ricardo Magdalena, que para poder colocar esta estatua hubo que quitarlo de ahí. Durante 60 años ha estado perdido, todo el mundo pensaba que se había destruido, que nadie sabía dónde estaba, hasta que gracias a nuestra asociación, al Taller Fotográfico Zaragozano, conseguimos identificarlo, al menos unas partes, en uno de los parques que se ha construido hace poco en Zaragoza, en los antiguos depósitos de Pinategui. Entonces podemos decir que después de estar 60 años desaparecido, nosotros hemos podido decirle a Zaragoza y al mundo que ese monumento, al menos parcialmente, sigue existiendo. Con lo que esperamos que en algún momento vuelva o bien a su lugar o se le identifique apropiadamente para que todo el mundo reconozca el monumento que se inauguró en 1909 para recordar a los héroes de los sitios de Zaragoza. Esta es una vista del Coso zaragozano. Antiguamente este tramo del Coso se llamaba Las Piedras del Coso, aunque con la remodelación del callejero zaragozano en 1863 todo el tramo del Coso ya se llamó con el mismo nombre. En el edificio que hace esquina hay una placa que se retiró cuando se hicieron obras para derribarlo, con una inscripción en latín que venía a decir que aquí acaba Zaragoza, o sea, este es el límite de Zaragoza. El edificio desde donde está hecha la foto está en la calle Espartero. Esa calle no tiene ese nombre por casualidad, sino que muy cerca de ahí estaba la Puerta del Duque, dedicada a Espartero. Y lo que vemos en el centro de la calle es una especie de estación, no de trenes, sino de tranvías, que transcurrían por toda la calle. El edificio más alto de la derecha sigue existiendo, tiene unas cerámicas en la fachada que se siguen manteniendo, y poquito después se ve la entrada de una calle, que es la calle de la Hiedra. Esa calle, junto con otras, desapareció para abrir la calle de San Vicente de Paúl, como una manera de oxigenar y higienizar la zona para llegar desde la ribera del Ebro hasta el Coso. Esa higienización de la ciudad y del aire, digamos, se llevó por delante muchísimos de los palacios que ocupaban esa zona, que, salvo de alguno del Palacio de Salaber, que se consiguió salvar la fachada, que ahora está en la Plaza del Pilar, el resto desapareció para siempre. En los bajos de los edificios, sobre todo de la derecha, vemos que están ocupados por pequeños comercios que están protegidos por unos pequeños toldos que protegían a los zaragozanos de las inclemencias del tiempo, tanto del sol de agosto como de las lluvias de invierno. Al fondo de la imagen lo que se ve es la Plaza de la Constitución, que en el año 1937 pasó a llamarse Plaza de España, y el edificio que se ve en la esquina se recreció en 1923. En los bajos tuvo diversos comercios, hubo unas joyerías, los 100.000 brillantes, la Joyita, y ahora lo ocupa un espacio dedicado al turismo, que es el cuarto espacio, donde todos los visitantes que vengáis a vernos a Zaragoza podéis tener todo tipo de información para conocerla mejor.